capítulo 28, versículo 6 del libro de los Salmos. Este es un salmo que escribió el rey David. Salmo capítulo 28, versículo 6. Cuando todo lo tengamos podemos decir un fuerte amén. Amén. Lo tenemos entonces y dice así la palabra de Dios. Salmo 28, 6 dice: bendito sea ¿quién? Jehová. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confío mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Con mi cántico le alabaré una vez más. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Si estamos ahí, ¿verdad? Amén. Bien, bueno, pues ¿quién no conoce o quién no conoció a David? El rey David. El pueblo de Israel era un pueblo que se hacía regir por jueces anteriormente, antes de Saúl y David. Cuando Saúl es puesto como rey por Dios y que falla, desobedece y fue desechado por Dios, enseguida el segundo rey que tuvo Israel en aquella época fue David. Un hombre, dice la palabra de Dios, que anduvo conforme al corazón de Dios. Y debido a que él era el rey, tenía muchos opresores a su alrededor, muchísimos enemigos. Llegó un momento donde también Saúl, el antes rey de David, era uno de sus peores enemigos, queriéndolo matar. David sale a la guerra. ¿Quién no sabe que David mató a Goliat, al gigante? Pero algo que llama la atención por allá en la primera carta de Samuel, en el versículo 17 en adelante, lo que llama la atención en este asunto es que todo el mundo estaba con sus armas, con su armadura puesta de guerra y con sus grandes espadas, sus lanzas, preparados para la batalla. David no. Incluso sus hermanos le comenzaron a decir a David que para qué iba a pelear él con el gigante si iba a morir. Pero a David le llama mucho la atención algo del enemigo en aquella ocasión. Estaban en el valle de Ela, a punto de comenzar la batalla. Y lo que le llama mucho la atención a David es que el enemigo, o sea, aquel grupo, comenzó a lanzar insultos contra el pueblo de Israel. Comenzó a insultarlo. Y esto a David le molestó mucho. ¿Por qué razón? Porque era el pueblo que Dios había escogido para habitar. Era el pueblo que Dios tenía como pueblo amado. La niña de sus ojos, Israel. Y David no viene ni con espada, ni con jabalina, ni lanza. Él viene con una honda solamente. Y con aquella honda derrotan al gigante Goliat. Él confió solamente con algo tan natural que tenía en sus manos y unas piedrecitas del arroyo para derribar aquel gigante. Y ese mismo que mató al gigante escribe estos versículos. Dice: bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza, mi escudo, en él confió mi corazón y fue ayudado. Por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. En él confió mi corazón. Notemos esa palabra: confió, de confiar, de confianza, de confiemos. Es muy importante esto, porque como decía un principio, este es la puerta que nos abre o que nos da la llave para poder entrar a los terrenos que es la fe. Y cuando hablamos de estos terrenos de la fe,
no son terrenos superficiales ni carnales, son terrenos sobrenaturales. Confiar en lo que no se ve, esperar lo que no se ve y saber que lo vamos a recibir, aquello que no se ve, porque el que lo ha prometido es el que lo hizo todo, el que lo hizo aún de lo que no se veía, hizo el universo. Imagínense, esto está muy interesante. Entonces David confió su corazón, en Dios confió, su corazón estaba contento porque confió en Dios, y David dice, y con mi cántico le alabaré. Ahora, ¿por qué razón nosotros cantamos a Dios? Palmeamos nuestras manos cuando adoramos a Dios, porque de allí comienza el agradecimiento en cada uno de nosotros, nuestro ser. Aquí comienza el agradecimiento en nuestro corazón. Aquí se contenta nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque Dios es bueno, Dios es fiel, Dios no nos deja, Dios no nos desampara, aunque en ocasión nuestra manera de pensar humana nos traiciona y nos hace creer que estamos solos en este planeta llamado Tierra. ¿Y por qué nos hace sentir así? ¿Sabe quién nos hace sentir así? El enemigo de nuestras almas, que estamos solos, que estamos desamparados, que a nosotros ya nadie nos quiere, que a nosotros ya nadie da. No, hermanos, no estemos pensando de esa manera, sino pensar positivamente de acuerdo a lo que es la fe. ¿Cómo? Bueno, sabiendo que nosotros somos hijos de un Dios vivo, para empezar. En segundo lugar, ¿qué es lo que a nosotros nos aparta de no pensar? Bueno, en primer lugar, nuestras malas obras, nuestros malos actos, nuestra manera torcida de pensar. Hay mucha gente que dice, bueno, pues para eso pues ya mejor yo no voy a la iglesia, porque en la iglesia solamente hipócritas hay. Mire, yo quiero decirle una cosa: en esta vida, todo mundo de eso tenemos un poco. Todo mundo de eso tenemos un poco. Pero hay mucha diferencia en confiar, alabar a Dios, abandonarnos y decir, no, pues soy como soy, pero sigo buscando a Dios. Soy como soy, me equivoco con virtudes y defectos, pero sigo confiando a Dios, y con mi cántico le alabaré, porque Él ha sido bueno y no me ha dejado. Eso es lo que hace una gran diferencia. Ahora, la iglesia no es para personas perfectas. Si nosotros estamos pensando que el pastor es perfecto, que los hermanos son perfectos, nos estamos equivocando rotundamente, porque si estamos dentro de la iglesia es porque a través de la palabra nosotros esperamos una transformación en nuestra vida. Esperamos una transformación en nuestra vida a través de la palabra, porque es la que transforma. El pastor no lo va a transformar, los hermanos no lo van a transformar. Quien nos transforma es Dios y su santa y bendita palabra. Aquí viene la transformación de los seres humanos en esta tierra, en este globo terráqueo. ¿Por qué razón? Porque es la palabra viva y eficaz, dice ahí en Hebreos. Es la palabra viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo, que entra hasta lo más interior del hombre y discierne los pensamientos del hombre. Este librito, porque aquí es donde está escrita la voluntad del Rey, de Dios. Entonces, el comenzar nosotros, empezar a voltear y mirar, es que los hermanos, y es que el hermano, y es que el hermano, no, lo que nosotros estamos buscando es un pretexto tan más malo para poder hacer nuestras fechorías, porque este es un libro de moral, este es un libro que nos ayuda a caminar bien por la vida, moralmente, a vivir bien, a estar en paz con todos. Este es el libro que nos ayuda a eso. De otra manera, nosotros vamos como las borreguitas o como los chivitos, sin rumbo, sin pastor y sin nada, porque Él es el pastor de pastores y Él es el que tiene todo bajo control. Entonces, nos queda confiar, seguir luchando, seguir adelante, buscando y confiando en Dios. Vamos a Efesios. Ahora sí vamos a recorrer la Escritura y vamos a ver qué la Escritura nos quiere en esta tarde para dirigirnos. Este es el pan de vida, la palabra de Dios. Efesios capítulo 1.
Efesios capítulo 1, versículo 19. Efesios capítulo 1, versículo 19. Amén. Dice así la palabra de Dios. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de qué? De su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Otra vez más, esto es muy interesante que podamos entenderlo. Dice, ¿y cuál es la supreeminente grandeza de su poder para quiénes? ¿Para quiénes? Para con nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿A qué se refiere esto? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? ¿A qué se refiere esto? Que nosotros servimos a un Dios grande y vivo, y que nuestro trabajo de cada ser sobre la faz de la tierra, esto es no obligar a nadie, sino que solito, solita, vayan entendiendo de que hay un poder supremo, superior, y que ese poder superior y supremo a nosotros, a través de su bondad, de su fidelidad, de su amor, a nosotros de ello nos regala. Alguien puede decir, pero a mí qué me da, a mí no me da nada. Hermanos, el hecho de la vida, el vivir, el despertarnos, el poder abrir nuestros ojos por la mañana encima de todos los contratiempos que nosotros en ocasiones tenemos, estamos vivos. ¿Y sabe usted qué es cada mañana para usted? Es un reto nuevo. Por eso dice el apóstol Pablo por allá la carta a los Romanos en el capítulo 12, para que comprobéis cuál es su voluntad agradable y perfecta, para que usted compruebe cuál es su voluntad agradable y perfecta en Dios. Leamos una vez más el 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? ¿Cuál es el poder de su fuerza? Mire el 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es un Dios que tuvo capacidad para resucitar, para hacer caminar paralíticos, para hacer mirar ciegos. Es el mismo Dios que nosotros servimos en la actualidad. Pero en estos tiempos todo se ha corroído en estos tiempos. Usted voltee para cualquier lado que mire, usted solamente mira desolación. ¿Por qué razón? Por causa de la maldad del hombre. No por otra cosa, sino por causa de maldad del hombre. Cada vez más avaricia, más cochinero por un lado y por el otro, tratando de muchos querer ser más que los otros y otros más que otros, y otros gobiernos del mundo querer más armamento, más poder por el otro. Eso es lo que ha corroído al hombre, y eso ha hecho que mucha gente haya perdido la fe en Dios. Pero es lo que no podemos nosotros perder día con día, la fe en el Señor, a pesar de venga lo que venga y veamos lo que veamos, es seguir creyendo con nuestro corazón de que Él vive. Ahí mismo en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 16. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser, ¿qué cosa? Fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Otra vez más, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos
con poder en el hombre interior por su espíritu. Bien, cuando hablamos de riquezas, usted aquí está viendo con qué le va a dar riqueza. Él no le está diciendo que le va a dar riqueza de dinero, de posesiones, de muchísimos ahorros en el banco, lo cual mucha gente lo tiene, que es lo único, es lo único que hay sobre la tierra. Pero por eso hace un momentito, cuando yo le hablaba de la fe, le estoy hablando de algo que es sobrenatural, algo que no es para todos y que no todos pueden acercarse a ella, que no todos pueden decir, bueno, yo me acuesto con el refrigerador vacío y mañana yo no sé cómo. El Dios que fue capaz de alimentar cuervos, el Dios que fue un Dios poderoso para darle alimento a Elías por los cuervos en aquella cueva, el Dios que resucitó de entre los muertos, es el mismo que yo no sé cómo va a pasar, pero mañana yo tengo alimento en el refrigerador, mañana yo tengo gasolina para mi auto y mañana yo tengo los pagos necesarios para lo que haya que pagar. Esa es la fe. Pero usted comienza a quejarse, usted comienza a decir, pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y luego que comienza a comerse sus uñas y luego que ya empiece a estirarse el pelo. Esto no es confiar en Dios, esto es dejar de lado la promesa gloriosa de Dios. Mire una vez más el 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Riqueza es la que hay en mi vida. Estoy enriquecido porque sirvo a un Dios, el cual yo sé que Él me fortalece, yo sé que Él me bendice, yo sé que si hoy no hay nada, mañana lo habrá, porque yo sirvo a un Dios vivo, yo no sirvo a un Dios de muertos ni de los muertos, sirvo a un Dios de poder. Y esto es estar fortalecido en el Espíritu, una fuerza que no viene de nosotros, sino que viene de arriba. Porque el ser fortalecido en el Espíritu, usted es una persona que va a hablar cosas del Espíritu, en usted, con usted. Usted va a tener la capacidad para poder decir, hoy no hay, pero yo sé que vendrá. Esa es la fe. Pero cuando comenzamos nosotros a renegar de todo, de todos, ¿verdad? Es ahí que empieza el gran problema nuestro. Allí cuando empezamos nosotros a renegar de todo y de todos, comienza, haga de cuenta, nuestro vía crucis en la tierra. Vamos a ser personas infelices, así de simple, infelices. No vamos a encontrar paz, no vamos a encontrar la salida a nada, todo lo vamos a ver oscuro. Si llueve porque llueve, si hace calor porque hace calor, si hace frío porque hace frío, sin entender que tiene todo bajo control aquel que hizo los cielos y la tierra. Filipenses, vamos a Filipenses. Sigamos recorriendo la escritura, por favor. Filipenses, capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tenemos? Filipenses, capítulo 3, dice así: por lo demás, hermanos, ¿qué cosa? Por lo demás, hermanos, ¿qué más? Gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas para vosotros. ¿Qué cosa? Es seguro. Seguro. El apóstol Pablo escribiendo a las iglesias para la seguridad de los creyentes. Seguro, la palabra de Dios, confiar, porque sabía el apóstol Pablo que la seguridad de lo que él les estaba escribiendo, no les estaba hablando el apóstol Pablo de alguna película, sino que les estaba escribiendo del Dios de Israel, del Dios de la fuerza, del Dios de los milagros, del Dios que da vida aún a los mismos muertos.
Dice, porque esto que les escribo, ustedes no se apachurren porque les estoy compartiendo, porque les estoy escribiendo, porque esto que les estoy escribiendo es bueno para ustedes. En esto se fortalecen, en esto está su fortaleza, en esto está su bendición. A la segunda, los Corintios, por favor. Segunda, los Corintios, capítulo 13. Versículo 11. Aquí ya el apóstol Pablo, a punto de despedirse, en la segunda carta que les escribe a la iglesia de los Corintios, dice, 13:11, dice, por lo demás, hermanos, ¿tened qué cosa? Gozo. Gozo, perfeccionaos, consolados, sed de un mismo sentir y vivir peleando. En paz. Vivir en paz, y el Dios de paz, el Dios de amor, estará con vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que para vivir la vida en nuestra vida, tenemos que vivir en paz. Para ser bendecidos de parte de Dios, tenemos que vivir en paz. Para manera de agarrar nuestra bendición en el Señor, tenemos que vivir en paz. ¿Y qué es paz? El paz es una persona que está confiada en Dios, que su confianza está en Dios, como lo miramos en el Salmo 28. Una persona que a pesar de todo lo que está pasando, tribulación, está en paz, confiando en el Señor. Colosenses 1. Y ahorita vamos a ver precisamente que para ello nosotros encontramos requisitos. Colosenses capítulo 1, versículo 11. ¿Lo tenemos? Colosenses 1:11 dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Ve usted qué promesas tan grandes tenemos nosotros en Dios? Les leo una vez más. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hay bendición. Simple, vivir en paz, confiar en Dios y pase lo que pase, no soltarnos de la mano de Dios. Salmo 91. Este salmo corre por todas las redes sociales. Todos lo queremos, esta promesa. Todos queremos la bendición de Dios. Pero es que para ello hay requisitos que no nos piden que nos cortemos una mano, que nos cortemos la cabeza, ni tampoco que hagamos algo que esté muy fuera de nuestro alcance, que no podamos hacer. Salmo 91, ¿lo tenemos todos? Amén. Dice la palabra de Dios así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quien qué? Confiaré. Confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Una vez más, eso está muy interesante, de acuerdo a lo que venimos leyendo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Muy bien. ¿Usted le suena familiar? No se diga en estos días de la pandemia. Todo el mundo posteaba el Salmo 91. Todo o la mayoría del mundo. La mayoría posteaba este salmo. ¿Es malo? No, no es malo postearlo. Lo malo consiste en no entender lo que Dios trata de decirnos a través de su palabra. Eso es lo malo. Entonces ahora resulta, pastor, que si posteo yo algo en las redes sociales, no, eso no es lo malo. Lo malo es no entender lo que usted está posteando. Solo porque le pareció bonito lo que dice, lo comparte, está muy bien, son sus redes, son todos, pero aquí el problema es que no comprendemos de qué Dios nos está hablando. Vamos a empezar a agarrar el corte. El que habita. Es lo que dice, ¿verdad? El Salmo, en el Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es una habitación? Es un lugar donde vivimos. Eso es muy lógico. Mire, tal vez se le haga un poco simple lo que le voy a decir, pero si nosotros no tenemos ahí donde nos cubrimos el agua, el sol y el frío, vamos a tener todos esos tres elementos que vamos a sufrir con esos elementos que le estoy mencionando. Usted tiene su casa, ¿verdad? Y por supuesto, ahí se mete. ¿Por qué? Porque ahí se cubre. Allí usted habita. Es su hábitat, es su habitación. Es donde usted vive. ¿Sí? ¿Sí comprendemos hasta ahí? De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, el que habita. ¿Verdad que no es para todo el mundo? No. Es al que habita, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Es al que habita. ¿Cómo? Es el que confía en Dios. Es el que cree en Dios. Es el que tiene, entonces Dios ya me desechó, entonces yo no soy de Dios. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que pasa es que no estamos entendiendo de qué se trata el asunto en las cosas de Dios. Que pecadores, hermanos, usted dígame a alguien que no peque aquí sobre la tierra, por favor. No, es que yo soy pecador, y como soy pecador, yo no quiero ser un hipócrita. No, bájenlo, cálmense un poquito. El problema es ser pecador, y otra cosa es de tiro ya darle la espalda a Dios. Ahorita vamos a ver qué pasa. ¿Qué somos sin Dios? No somos nada. Ahorita lo vamos a ver en la Escritura, en la palabra de Dios. Entonces este es el asunto. Una vez más, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Hasta ahí nos quedamos poquito. Una vez más, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Entonces, veamos, agarramos el corte. Una habita, el que habita, esto está condicionado. No es de mí que yo quiera hacer sentir a alguien mal aquí o por ahí en las redes sociales, pero eso está condicionado. O sea, si usted está confiando en Dios, si su vida está confiada en Dios, si su vida está dependiendo de Dios, si usted
ya este tiempo a usted no le asusta nada en la vida, porque sabe bien que su protector, su abrigo, su sombra, su protección divina es Dios. Usted es de ahí, de ese salmo. Usted es de ahí. Esa promesa es suya, porque hay una condición: el que habita. Entonces usted está ahí confiando en Dios, orando a Dios, buscando de la palabra de Dios. Esa promesa es suya, totalmente suya. Por eso es el que habita. Y si no habita, ahí que estamos descobijados, estamos desprotegidos. No hay ninguna protección para nosotros. El enemigo de nuestras almas le va a venir y le va a comenzar a bajar la luna y las estrellas. Usted se lo va a creer. En ocasiones usted escucha la voz audible de Satanás y usted piensa que es Dios. No, Señor. Mucho cuidado con eso. Si no está aquí, no es Dios. Si no está escrito aquí, no es Dios. Así de sencillo, ¿verdad? En cuántas cosas se confía en ocasiones. Y no es de confiar en cualquier cosa, sino es de confiar en Dios. Porque Dios no es cualquier cosa. Dios es grande, poderoso, grande en misericordia y en amor. Por último, vamos allá a San Juan, al Evangelio de San Juan. Porque si nos apartamos de Dios, ¿a poco estamos confiando mucho en Dios? No. San Juan, capítulo 15. San Juan capítulo 15, versículo 5. San Juan 15, 5. Vamos a ver qué nos dice la escritura ahí. ¿Estamos todos? San Juan 15, 5. Es el último de los evangelios. El evangelio de San Juan. De 4 evangelios, San Juan es el último. ¿Estamos ahí? San Juan 15, 5 dice: yo soy, ¿qué? La vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué cosa? Mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué cosa? Nada podéis hacer. Nada. ¿Qué es nada, hermanos? Nada. Entonces quiere decir que, al igual lo que leíamos en el Salmo 91, el que habita, el que está ahí, el que es un hijo de Dios, el que lucha por estar ahí con Dios. Una vez más, leemos el 5 ahí en San Juan. Miren lo que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Sí está viendo eso? Entonces, mi vida está confiada en Dios. Mi vida está confiada en el Todopoderoso. A veces la gente dice: oh, religiosos, otro grupo de religiosos. No nos equivoquemos. Una cosa es creer en aquel que hizo los cielos y la tierra, reconocerlo a Él como nuestra única y verdadera protección, a ser religiosos. El religioso brinca, salta, y hasta se desmaya y hasta se cae para atrás, pero solo es emoción pasajera. ¿Sabe usted? Solo es emoción pasajera. El religioso es el que está acostumbrado a ver los milagros, que existen los milagros de parte de Dios, y Él se va a manifestar en ello cuando Él quiera, no cuando yo le diga que lo haga. Podemos orar por alguna enfermedad o por algo, pero yo no soy quien para darle órdenes al Todopoderoso, sino a veces estamos bien arrevesados. Hay quienes dicen: Señor, ahora, y pegan el gritote: ahora. Oye, espérate, ¿cómo que ahora? O sea, ¿tú le vas a dar órdenes a Dios?
¿Cómo es eso? Y luego de repente nosotros oramos y decimos, ay, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, ¿por qué le das órdenes? Se va a hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Está el otro grupo que dice, declaro, decreto. Oye, espérate, ¿qué declaras? ¿Qué decretas? Si lo decretado, declarado, aquí está escrito. Nosotros somos seres que nos acercamos y vivimos bajo la voluntad de Dios, no bajo la voluntad nuestra. Otros que dicen, por la sangre de Cristo. Oye, no, espera, ella fue derramada la sangre de Cristo. Y ella nos limpia nuestros pecados. Pero no para usarla. ¿Dónde dice la Biblia que la vamos a usar a la hora que queremos un milagro? Eso no dice la Biblia. Y es ahí donde muchas veces no solamente nos enganchamos en ese tipo de pensamientos y luego después nos desanimamos porque no pasa lo que nosotros queremos que pase. Mire, lo que va a pasar solamente es que se va a hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Y para ello a nosotros nos toca pegarnos a la vid. Nosotros somos los pámpanos y nos toca pegarnos a la vid verdadera, al Dios glorioso. Aquel Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Tú tienes el poder porque tú vives el poder, la gloria por los siglos, y yo solamente soy un ser que se mueve por tu misericordia. Pero hasta ahí nada más. Y entonces ya nosotros, hermanos, podemos comprender que vivimos bajo la protección de Dios, bajo la sombra del Altísimo. Y entonces sí, que ninguna peste tocará su morada. ¿Por qué razón? Porque estamos viviendo bajo las alas, bajo la protección. En una ocasión el Señor Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, yo que quise cubrirte como la gallina cubre sus polluelos y no quisiste. Es lo mismo, esas alas protectoras, ese poder glorioso, ese abrigo divino, aún nos quiere mantener a nosotros cubiertos, protegidos, pero nosotros en ocasiones nos damos la reveladota. Nos revelamos como niñitos, haga de cuenta como niñitos, como niños chiquitos. Ya lo único que hace falta a nosotros es nomás que nos llenemos los cachetes de lodo, es todo lo que nos hace falta. Dios está ahí, su promesa está ahí, pero nosotros estamos ahí cerca de la promesa para recibir su promesa. Bueno, deberíamos de acercarnos y buscarla, porque esa promesa fue hecha para nosotros, para sus hijos, para todo aquel en quien Él cree. Entonces ya usted acaba de comprobarlo, sin Él nada somos, nada. Aunque nos sentamos nosotros, la familia Richelieu, la familia Pompidou y todo ese tipo de cosas, igual, mientras estemos alejados de Dios, ¿qué importa que sea el gobernador? ¿Qué importa que sea el hombre más poderoso del mundo? Igual, sin Él, si no tienen al Señor, la promesa de Dios en su vida, la confianza en el Señor y cerca del Señor, nada es. Usted lo acaba de leer, ¿verdad? Usted lo acaba de leer, no es mentira, usted lo acaba de leer. No es un asunto personal, sino es un asunto bíblico. Entonces, cada vez que usted busque algo, búsquelo en el Señor. Confíe en Dios. No confíe en su propia sabiduría. Eso es algo extra que Dios da. Pero nunca confíe en usted mismo, sino confíe en Dios, acérquese a Dios y cúbrase con el Señor. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie.